vamos a hablar sobre las alteraciones de la mente. Me dice, uy, pastor, dice esto, ¿dónde dice? Mire, es importante, ¿verdad? Poder. Y eso nosotros lo vemos en la Biblia. En la Biblia el Señor nos explica todo eso de las alteraciones de la mente. Vamos a ir al libro de Génesis, un versículo muy corto, Génesis capítulo 3, versículo 7. Y ahí nos habla prácticamente de esto. Miren, es muy interesante cómo la palabra del Señor nos habla con respecto a las enfermedades mentales. Y nos habla también todas las cosas que nosotros podemos hacer y qué estrategias podemos usar. Miren, ¿qué es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 7? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Miren, otra vez lo vamos a leer. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Otra versión dice que ellos se cubrieron, ¿verdad? O que se hicieron una ropa. Y miren qué interesante, si nosotros sabemos antes de lo que es la historia de la creación en el libro de Génesis, prácticamente Adán y Eva estaban desnudos. Y no tenían ningún problema. Pero acá apareció un sentimiento llamado vergüenza, ¿verdad? ¿Ah? Ahora, ¿por qué apareció? Porque ellos antes estaban desnudos y no tenían ningún problema. Pero después del pecado, de la caída, pasó algo que ellos tenían vergüenza. Ahora estaban ellos dos. No había nadie más. No tendrían por qué tener vergüenza. Y saben, la vergüenza tiene que ver con respecto a esto, tiene que ver con respecto a la apariencia que nosotros. Muchas veces uno no quiere pasar vergüenza porque dice, no quiero que sentirme mal frente a las personas, ¿verdad? Entonces estoy en un grupo, estoy en un lugar y quiero que nadie me mire raro, no quiero sentirme mal. Y la vergüenza tiene que ver muchas veces con eso, de ser aceptado frente al lugar donde estoy. Y algunas personas capaz se cubren todo su cuerpo, ¿verdad? Con ropa porque le da vergüenza que lo miren, que lo vean. Pero vemos el otro extremo. Hay gente que muestra todo. Pero esa gente que muestra todo quiere demostrar que no tienen vergüenza. Entonces, en el fondo, sí tienen vergüenza. Pero es una forma de demostrar lo contrario, decirme, me siento bien, porque estoy así, ¿verdad? Y es muy interesante. Y podemos ver personas que se tatúan el cuerpo, que se muestran muchas cosas para que salgan y escuchamos, porque me siento bien. Pero realmente quieren que lo vean. Quieren que llamar la atención, quieren que las personas puedan ver. Y eso tiene que ver con todos estos sentimientos que el Señor nos habla y a través de la caída lo podemos ver. Entonces vamos a estar viendo, uno de los primeros sentimientos que vemos acá es la vergüenza. Y cuando hablamos de la vergüenza es un sentimiento básico que tienen los seres humanos, del querer ser aceptado, de querer no querer sentirse mal. Entonces primero la vergüenza, pero también aparece otro. Vamos al versículo 8, del 8 en adelante. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, seguimos, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles de huerto. ¿Qué más dice? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y habíamos visto a nuestro mismo temor, ¿verdad? ¿Ah? Porque estaba desnudo y me escondí. El otro sentimiento que nosotros nos muestra la Biblia es el miedo. Había miedo. Y el miedo es importante, ¿verdad? Muchas veces uno puede tener miedo por algo. Veo capaz, imagínense, estamos acá y aparece una tarántula y yo creo que uno dice, que capaz uno sale corriendo, disparado. Tenemos miedo, ¿verdad? De algunas cosas. Pero hay personas que tienen miedo de cosas que no saben, porque tienen miedo. Parece un trabalenguas, pero tienen miedo de algo que no conocen, pero tienen miedo. Se sienten con miedo, pero no saben de qué, pero tienen miedo. Entonces ese miedo va generando eso en nuestras cosas y es muy interesante. Y en el versículo 12 aparece otro sentimiento. Vamos al versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren qué dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Acá no aparece la palabra textual, pero le echó la culpa a otro. Y eso es culpa. Cuando una persona dice, no, fue aquella persona. Y ahí entre los hermanos, a veces lo veo, ¿no? A veces con mi hija Isabela y Alesa, dice, no, y Alesa dice, Isabela hizo eso. Y Isabela dice, no, eso lo hizo Alesa.
Entonces echa una culpa, ¿verdad? Fue él, fue yo. O muchas veces las personas, cuando estamos hablando, dicen, ay, pastor, no sabes lo que me pasó, me hicieron esto, me hicieron esto. O pasaron estas situaciones, pero ellos tuvieron la culpa. Y muchas veces nosotros decimos, aquellos tuvieron la culpa. Pero a veces nosotros somos parte del problema. Pero decimos, fueron ellos los que me hicieron. Entonces la culpa es otro sentimiento muy importante. Miren, 3 sentimientos que está en la palabra del Señor, en la etapa de la creación: vergüenza, ¿sí?, miedo y culpa. Y me dice, pastor, que está hablando intensamente, ¿verdad? Porque podríamos ver todos esos algunos sentimientos. Pero esos son sentimientos que el Señor nos habla a través de su palabra. Y vamos a ir profundizando un poquito de ellos. La vergüenza, el miedo y la culpa. Ahora, esos sentimientos tienen que ver con nuestra mente. Y tiene que ver con las alteraciones que pueden pasar con respecto a nuestra enfermedad mental. Y es muy importante, hermanos, porque estos sentimientos van a producir manifestaciones en nuestro cuerpo. Y esto está descrito científicamente, descrito, si ustedes pueden buscar en diversos libros, tanto de medicina, ni de psiquiatría y de psicología, habla de esto. ¿Qué es lo que produce el miedo en nuestra vida? El miedo muchas veces me produce palpitaciones, ¿verdad? Usted se siente agitado, se siente mal, capaz le sube la presión, se me cierra el pecho y estoy a punto de hacer un infarto porque tiene miedo. Entonces, ¿cómo el miedo se manifiesta en todas esas cosas? Pero capaz usted dice, mire, tengo un dolor de panza, tengo un problema intestinal, me duele la cabeza. ¿Sí? Todas esas situaciones. Y muchas veces vienen esas situaciones como consecuencia de la culpa. ¿Hay culpa en su vida? Ay, me duele la cabeza, me siento mal, me siento algo, pero comiste algo, hicimos estudios, está todo bien. Pero la culpa se manifiesta. El intestino es el segundo cerebro que tenemos. Entonces todo ese dolor genera esas molestias. Hacemos los estudios, hacemos una ecografía, hacemos una tomografía, todo normal. Pero ¿qué hay? Hay culpa. Entonces hay dolor de cabeza, hay molestia en mi cuerpo, se manifiesta, ¿verdad? Y muchas veces podemos encontrar algunas alteraciones en la piel, un eritema, una urticaria, la piel, unas lesiones, y está descrito científicamente que esas manifestaciones de la piel son consecuencias de una persona que tiene vergüenza. Una persona que tiene vergüenza a que lo vean y capaz se manifiesta. Esto es lo que habla la psicología de la enfermedad psicosomática. Usted en su cuerpo se manifiesta. Miren, el cuerpo es como que va llorando. Lo que usted no puede llorar, el cuerpo empieza a salir todas aquellas cosas. Pero usted se hace los estudios, se hace todo médico y está perfecto. No tiene nada. ¿Qué problema hay? Hay un problema con la mente. Hay un problema con los sentimientos que se pone de manifiesto en su cuerpo. Y usted se siente así. Y saben, esto tiene que ver también con respecto al plan de Dios, porque Dios es un Dios maravilloso y tuvo un plan. Entonces, capaz si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo funciona la mente? ¿Ustedes sabrían cómo funciona la mente? Y bueno, eso como que no nos enseñan, ¿verdad? Capaz si nos enseñan cómo funciona el corazón, cómo respiramos. Si yo les digo cómo funciona su aparato circulatorio, usted me diría, sí, tenemos un corazón que manda sangre, así, ¿verdad? No tiene que ser tan explícito. Pero si yo le digo, ¿cómo funciona su mente? Dice, no, yo no sé. Entonces vamos a ver algo práctico, ¿cómo podríamos funcionar nuestra mente? Es muy compleja, no es tan fácil comprender, pero esto nos va a ayudar a poder entender esto de las enfermedades mentales. Y podríamos hablar que nuestra mente es como 3 circuitos. Ustedes saben que prácticamente todo, la parte de electricidad tiene un circuito. Y si de repente se quema algo, hay otro circuito, ¿verdad? Cuando tuvimos el problema de la iglesia, que no sabían cuál es el problema que tenía en la luz, vino un hombre, vinieron varios, nadie sabía, vino el último ingeniero, y él me decía, tengo que encontrar los circuitos. Y estuvimos toda casi una madrugada buscando qué circuito, un circuito acá, un circuito acá. Bueno, su cerebro funciona con circuitos. Y hay un circuito muy importante que está relacionado con la parte de la alarma. Ese circuito está en la amígdala, que es una base del cerebro. Y eso le determina a usted, prácticamente lo pone pendiente, ¿verdad? Ese circuito le permite que usted, cuando hay un peligro, directamente esté en alarma. Usted sabe, ¿verdad? Entonces, ve una persona capaz, sospechosa, usted por ahí,
tiene ese sentimiento de alarma. Y es muy importante. Ahora, cuando se bloquea ese circuito de alarma en su cerebro, ¿qué pasa? Usted tiene miedo. Usted tiene miedo. Cuando no tiene ese circuito de alarma activo, usted tiene miedo. Ahora, esa alarma le prepara para que usted huya. Imagínense, estamos acá y se empieza a mover la iglesia. Uy, yo le digo, hay unos que salen corriendo, qué sé yo, ¿verdad? Pero capaz cuando usted sale y dice, para, y ve que todo está quieto, ¿qué habrá sido? Y capaz escucha que hubo una explosión, dice, no, para, capaz que hubo otra cosa, ¿verdad? Pero ese circuito de alarma le permite que usted salga. Circuito de alarma. Cuando eso no funciona, usted tiene miedo. Hay otro circuito que tiene que dar con la búsqueda, el placer y la sensación. Búsqueda, placer y sensaciones. Y es muy interesante. Usted se siente bien, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están por ahí capaz le gusta ir al campo? A ver, levante la mano. Bien. ¿Cuántos le gusta ir al shopping? Levante la mano. Ah, bueno, está el shopping que era de acá. Entonces, usted cuando ve, capaz, está viendo algunas cosas y ve una oferta, ¿verdad? Yo digo, María, mira esto, Mariela, está de oferta. Y mira esto, está bueno, ¿verdad? Y usted se siente bien. Mira qué promoción dice 4 por 1. ¿Cómo 4 por 1? ¿Paga 4 y paga 1? No, eso no es oferta, ¿verdad? Capaz paga 1 y le dan 4 y dice, está bueno. Y usted se siente bien. Cuando usted va al campo, va a la naturaleza. Ay, ahí me mostraba Sabri y Mati ayer unas fotos hermosas. En Paraná era, ¿verdad? Con un río espectacular, relajado, toma unos matecitos. De 10. Usted se siente bien. Es el circuito del placer, de la búsqueda. Pero cuando ese circuito se bloquea, ¿qué aparece? Aparece la vergüenza. Cuando no actúa ese circuito, usted tiene vergüenza de las cosas que hace. Pero hay un circuito, otro circuito que pone un equilibrio. Porque si no, usted puede tener de todo prácticamente, está constantemente viviendo así, pendiente de todas las cosas, o todo placer, todo búsqueda, que equilibra eso. Y ese circuito está en la corteza prefrontal. A ver, diga, corteza prefrontal. Prefrontal, dice, pastor, clase de anatomía, ¿esto qué es? Y eso está acá, en la parte de la frente. Y muchas veces usted ha escuchado este comentario, uy, es que aquel no tiene ni 2 dedos de frente. ¿Ha escuchado, verdad? Pero miren, qué interesante esa frase popular. Tiene un concepto de esto, porque la corteza prefrontal tiene que ver con el equilibrio. Y si no tiene corteza prefrontal, no va a poder relacionar. O sea, es que ese concepto científicamente tiene algo. No sé si las personas lo pensaron así. Entonces, la corteza prefrontal hace un equilibrio entre la primera parte, que no desarrolle mucho la alarma o que no desarrolle la vergüenza. Es como que frena a eso. Ahora, cuando está bloqueado esta corteza prefrontal, ¿qué aparece en su vida? Culpa. Usted siente culpa. Y es muy interesante, hermano. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en base a estos circuitos cerebrales van a ser los diversos tipos de personas. Yo compartí algo el miércoles cuando estuvimos en la reunión de oración extendida con respecto de esto. Hay 3 tipos de personas. La persona A, la persona B y la persona C. Y eso tiene que ver con los circuitos cerebrales. Miren, la persona A es la persona explosiva. Es la persona que usted no le puede contradecir porque si usted dice, no, acá no me venga, lo que yo te digo es. Son las personas, ¿verdad? Mechitas, ¿verdad? Dice, uy, explota. Son muy buenos líderes, son muy buenas personas que enfrentan, pero no le podés contradecir nada. Porque te dicen, lo que yo digo es lo que es. ¿Verdad? Hasta que saben, no, yo sé hasta más que Dios, ¿verdad? Y estas personas tienen desarrollado este circuito cerebral que tiene que ver con la parte de la alerta. Desarrollan su circuito cerebral. Hay un tipo de personas que es el tipo B, que es la persona que desarrolla este circuito de búsqueda y placer. Son las personas amables, que usted lo ve, dice, es un pan de Dios, una sonrisa, nunca lo ve enojado, siempre lo ve así contento, nunca le dice no a nada. ¿Puede hacer esto? Sí, sí, sí. ¿Puede hacer esto? Sí, sí, sí. ¿Puede hacer esto? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Dice, son espectaculares, son muy piola. Persona B, pero son manipuladores. Son manipuladores. Y después tenemos la persona tipo C. La persona tipo C es aquella que va desarrollando este circuito prácticamente, que es el circuito prefrontal.
Y les pongo un ejemplo. Es aquella persona que capaz los hijos lo quieren hacer un agasajo, lo llevan a un restaurante muy lindo, comen todo, y después de que están comiendo, la madre dice, ¿y ahora quién va a pagar esto? Esto va a salir muy caro. Mejor lo hubiéramos hecho en la casa, no hubieran gastado tanto, ¿verdad? Y estas personas tipo C siempre ven la parte negativa de las cosas, siempre ven lo malo. Vamos a hacer esto, no, pero esto es complicado. Vamos a hacer tal cosa, no, esto no se puede. Usted está viendo algo, le dice, sí, muy lindo, pero son perfeccionistas, pero siempre ven la parte negativa. No disfrutan de las grandes cosas que hace o de las pequeñas cosas. No, porque siempre falta algo. Persona tipo A, persona tipo B, persona tipo C. ¿Alguien se identifica con algún grupo? No lo diga ese, pero usted directamente. ¿Se identifica o no? Y sí, ¿no? Obviamente, también hay formas mixtas, ¿verdad? Hay formas que capaz tienen algo de B y algo de C y algo de A. Ahora, ¿eso es importante? Sí es importante, porque Dios nos creó de una manera perfecta. Y miren, todo eso tiene que ver con eso. Las personas tipo A, personas fuertes, personas de carácter, personas que no le puedes contradecir, muy buenos líderes. Personas B, personas amables, personas siempre risueñas, que quieren hacer, pero pueden manipular. La persona C, personas perfeccionistas, pero que siempre ven la parte negativa de las cosas. Ahora, ¿por qué me sirve esto? ¿Cómo yo me voy enfermando, verdad? ¿O cómo yo puedo desarrollar este tipo de persona, A, B o C? Y esto tiene que ver muchas veces con la crianza que hemos tenido. Y a veces los padres cometen 3 errores en la crianza de sus hijos. Y muchas veces nosotros hemos sido criados por nuestros padres y los que somos padres nos pueden ayudar para poder desarrollar nuestros hijos. Pero ¿cuáles son los 3 errores que cometen muchas veces los padres y que va a permitir desarrollar este tipo de personas? Un primer error tiene que ver con el castigo extremo. Aquellas personas o padres que te creen, dicen, no, dice, yo soy tu padre, esto es así, pero papá, no, y le da, ¿verdad? Le pegan, los maltratan, fue creado con eso, con miedo. O sea, son personas que están a la defensiva, porque fueron criadas así, ¿verdad? Fueron criadas con una disciplina extrema ya, totalmente. Ven solamente el cinto. Entonces usted le quiere hacer un abrazo, ¿qué pasa? Dice, ¿verdad? Están a la defensiva. Están viendo, este me quiere hacer algo. Están pensando, no, acá algo me van a hacer. Y son personas que se manejan así. En el Antiguo Testamento el Señor nos habla del castigo con vara, pero en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos habla de que no debemos dar ira a nuestros hijos. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos con disciplina y amonestación y del Señor. Entonces eso es muy importante, hermanos, criarlos a nuestros hijos con amor, pero no con esa vara extrema. El segundo error que muchas veces comete, los padres también, es hacer pasar vergüenza a sus hijos, ¿verdad? O por diversas situaciones, a veces ese hijo está en la casa de la abuela, está con el tío, está con el primo, vive de casa en casa, porque no lo pueden ver, porque hay muchas actividades, y así se crea. Y ese hijo y esta persona desarrolla muchas capacidades. Y lo ve una persona y dice, yo ya sé cómo tengo que actuar con esa persona. Tiene una capacidad, y eso tiene que ver con la manipulación. O también el consentimiento. El creerle no dijo, vos sos el mejor de todos, vos sos el perfecto. Y le doy todo. Y le extremo todo. Y no le pongo límites. Y en la Biblia nos dice que el hijo consentido va a avergonzar a sus padres. El consentimiento produce esto. Y esas personas desarrollan prácticamente esto, ¿sí? Entonces nos genera este tipo de persona B. Y la persona C tiene que ver con ese régimen autoritario, ¿verdad? Los crían a los hijos peor que el régimen militar. A las 7 te levantas, a las 8 tomas la leche, a las 8:30 le digo a mi hija, ¿verdad? 8:30 tenés que estudiar. Pero es extremo ya. Y siempre demandan.
¿Hace un logro? No, no, no. Siempre demanda, siempre exigencia, falta esto, siempre exigiendo, demanda, demanda. Ese chico crece con culpa. Desarrolla ese tipo de persona tipo C. Una persona con culpa. Ahora, todo esto es importante, claro que sí, porque esto va a permitir podernos darnos cuenta de algunas cosas. Entonces, 3 errores que muchas veces pueden cometer los padres, ¿verdad? Por un lado, el error prácticamente de poder ponerlo al hijo en una exigencia máxima. Lo segundo, ese consentimiento o hacerlo pasar vergüenza. Y tercero, ponerle un sentimiento de culpa. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer como padres, verdad? Nosotros tenemos que hacer que nuestros hijos sean hijos o personas que puedan desarrollarse en cualquier situación y que puedan manejarse de la mejor manera. Y eso tiene un nombre, no sé si usted escuchó la palabra resiliencia. La resiliencia tiene que ver con eso. Una persona en la cual puede enfrentar cualquier situación de la mejor manera y puede estar bien parado. Y sale y no le afecta. Ahora, pero cuando no hay esto, hay esta situación. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer en nuestros hijos es primero desarrollar confianza. Nosotros tenemos que tener confianza con nuestros hijos y que nuestros hijos tengan confianza. Nosotros tenemos que ser padres, pero también amigos de nuestros hijos. A pesar que hay una parte psicológica que dice, no, usted no puede ser amigo de su hijo porque usted es el padre y pierde autoridad. Pero no me refiero a eso, sino que usted sea padre y sea amigo. Porque si es amigo, cuando su hijo le esté pasando algo, va a ir y le va a contar a usted. Cuando pase una situación difícil, usted le va a contar. Y eso porque tiene confianza. Muchas veces cuando pasan algunas situaciones muy fuertes, de algún tipo de desvío sexual y otra cosa, prácticamente ese hijo no le cuenta a su padre. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque piensa que no le va a creer. Y le dice y no le cree. Entonces usted tiene que desarrollar confianza. Lo segundo que tiene que hacer es desarrollar pertenencia. Hacer cosas junto como familia. Miren qué interesante cuando usted va, qué sé yo, van a buscar a la abuela, pero vamos todos juntos como familia. Vamos a comer un helado, pero vamos como familia. Vamos a comer juntos y estamos como familia. Eso desarrolla pertenencia. La familia, el hijo, la hija, se siente bien. Y eso es bueno, porque hay una pertenencia. Tiene que desarrollar esa pertenencia. ¿Y qué más tiene que desarrollar? Tiene que desarrollar dignidad. Que él se sienta bien. Que haya dignidad en las cosas que hace, ¿verdad? Que no se sienta, no, yo soy lo peor, yo no voy a lograr nada. Y muchas veces hay padres que le dicen, eres un tonto, no sirves para nada, eres un inútil, nunca vas a lograr nada, ¿verdad? Y los plantean de esa forma. Pero no tiene que ser así. Entonces, ¿qué tiene que desarrollar? Tiene que desarrollar confianza, tiene que desarrollar pertenencia y desarrollar dignidad. Ahora, esto es muy importante, hermano, porque a través de eso vamos a permitir poder ver las enfermedades mentales. ¿Y de dónde vienen las enfermedades mentales? Que la locura, ¿verdad? Soy loco, ¿verdad? Pero muchas veces usted no tiene que estar así extremo para decir. Porque muchas veces en su vida hay depresión, muchas veces en su vida hay ansiedad, muchas veces en su vida tiene ataques de pánico, muchas veces en su vida hay situaciones. Hablaba con algunos pastores y me comentaban de diversas situaciones. Estaba hablando con unos pastores y me comentaba de una persona que era profesional, que tiene un cargo muy importante en un banco y empezó a tener una ansiedad. Y tenía como un trastorno bipolar, estaba bien y después estaba mal. Y decía que veía cosas, delirios que nadie podía ver. Y decía, sí, mi esposo se va a ir con otra mujer. Hoy mi esposo me está engañando y su esposo estaba a la par de ella. Y tuvieron que internarla, y estuvieron con un psiquiatra, y estuvieron dando una medicación. Y la persona no podía entender. También hubo un grupo espiritual. Y me convertaba el pastor, miren qué interesante, que había un grupo en la clínica psiquiátrica de los evangélicos. Un grupo de cristianos con problemas mentales, que conocían a Dios. Hermano, eso es real. Y nosotros no podemos decir, no, porque yo soy cristiano, a mí nunca me va a pasar. No, es parte de su desarrollo.
Y qué bueno que también podamos ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y es bueno, porque ustedes en su vida van a aparecer cosas. Y hay situaciones que nos generan esos sentimientos, ¿verdad? Esos temas por ahí capaz no se hablan en la iglesia. Creo que es importante hablarlos, porque muchas veces lo vivimos, pero queremos ocultar. No queremos que nadie sepa, porque lo vemos como algo malo. Y no es malo, es parte de nuestra vida. Mira, veíamos cómo a través de la caída aparecieron ese sentimiento. Y miren cómo el Señor, a través de la palabra de Dios que fue hace muchos años, cómo luego la ciencia empieza a darle la razón a Dios. De estos sentimientos básicos, en donde aparece el miedo, la vergüenza y la culpa. Génesis capítulo 3, versículo 7. Resultados que la ciencia después de años dice es real. Y hacen estudios de investigación. Qué interesante, ¿verdad? Cómo Dios es perfecto. Entonces, es importante, hermanos, poder conocer eso y ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, podríamos plantear prácticamente de dónde vienen estas enfermedades mentales o de dónde vienen algunos sentimientos que pueden dañar. Vienen principalmente del tipo de persona que soy. Y es muy interesante poder ver eso. Vamos a ver, las personas de tipo A, ¿sí?, son aquellas personas que han sido criadas con mucho miedo. ¿Sí? Son aquellas personas que han tenido esas exigencias. Entonces son personas con miedo. Ahora, estas personas cuando van a la escuela, si no tratan de poder ocupar un lugar, van a sufrir bullying y van a sufrir, ¿qué otra cosa? Maltrato. Entonces, no se siente bien. Hay miedo. Imagínense, son personas que vienen con miedo en su casa y tratan de ir a la escuela o ocupar un grupo y encima no encuadra ahí, porque le hacen bullying, lo acosan, se siente mal y esa persona, ¿qué va a desarrollar? Va a desarrollar depresión. Porque imagínense una persona que ha sido criada con miedo. Una persona que en su escuela o en el lugar donde está ha querido poder lograr, no lo ha logrado. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Con la depresión. La persona se va a sentir triste, se va a sentir mal, ¿verdad? Se va a sentir que no puede desarrollar muchas cosas. Y entonces todo eso va a generar vulnerabilidad. La persona se siente vulnerable. ¿Y sabes qué aparece? En mayor medida son personas que van a tener ataques de pánico. Los ataques de pánico vienen con este tipo de personalidad. ¿Verdad? Viene un ataque, no lo puedo manejar, viene en mi corazón taquicardia, palpitaciones, dolor de cabeza, algo me pasa. ¿Por qué? Porque hubo esta situación de miedo. No lo pude desarrollar. Pasaron situaciones en mi vida que no lo he podido desarrollar y aparece esto, ¿verdad? Y esto afecta en nuestras vidas. Tienen delirios. No, mira, me están persiguiendo. No hay nadie. Mira, escucha. Me quieren hacer daño. Pasa una persona al frente, él. Todos los días cuando paso siempre me mira. Uno dice, ¿qué le pasa? Tiene que ver con esto. Tiene que ver con este tipo de persona de tipo A. Imagínense ese miedo que lo tuvieron desde pequeño, ese miedo de no encajar en un lugar, ese miedo que sufrió, ese bullying, ese acoso, llega a todo eso, ataques de pánico. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas que son tipo B? Yo le dije, personas muy buenas, personas muy amables. Estas personas desarrollan las adicciones. Ahora, cuando es adicción, no solamente me refiero a que tome droga, paco, cocaína, no. Me refiero a adicción a muchas cosas. Capaz es adicto a la comida. Ay, dice, quiero comer. Y quiere comer todo. Y no se frena, ¿verdad? Come. Está bien, bueno disfrutar, pero no pone límite. Ayer a los hermanos, a los pastores le hablaba sobre la salud integral y le explicaba los riesgos que tiene que ver muchas veces la obesidad, ¿verdad? La obesidad va a producir que usted no se sienta bien, que no pueda manejarse bien, no puede tener, afecta su sangre, afecta la presión, afecta el azúcar, ¿verdad? Adicciones. Capaz usted hay adicción al juego. Y está en la maquinita y no puede dejarlo, es algo que lo domina.
Todas esas cosas son adicciones. Una adicción capaz a la parte de la sexualidad también. Ver páginas, hablaba con una de las personas y me decía que era algo que les costaba poder salir. Y pasa muchas veces eso. Son adicciones. Porque la persona ha desarrollado muchas cosas, ¿verdad? Entonces esa adicción produce esas situaciones en su corazón. La sobreprotección, el consentimiento al máximo o el hecho de que esté en lugar genera esas cosas en su vida. Y hay adicciones. Entonces esa persona le va a poder costar salir. Y la persona tipo C, que es la persona que ha sido criado con ese régimen autoritario al máximo, ¿verdad? Y que nunca ve la parte positiva, siempre ve lo malo, siempre ve lo negativo. ¿Sabe qué desarrolla? En mayor presión o en mayor lugar, depresión. El primero depresión, pero este que diría más depresión, porque ven la parte negativa, nunca ven algo bueno. Siempre está faltando. Y esto se ve frente a dos situaciones. Uno, la pérdida. Cuando hay una pérdida de un ser querido, la persona no maneja eso y genera ese duelo y se deprime. No quiere estar con nadie, está solo, no quiere hablar con nadie, se aísla de todas las cosas, empieza una depresión, no se cuida su cuerpo, siempre está sucio, no se quiere bañar, no quiere hablar con las personas, no le interesa nada, porque hay depresión. Hay depresión. ¿Y saben qué otra cosa? Aparece el rencor. Se hizo un estudio en la Clínica Mayo, allá en Estados Unidos, que el rencor produce en las personas enfermedades autoinmunes. La enfermedad autoinmune es una enfermedad que su propio organismo, eso tiene que ver con un sistema inmunológico. Usted tiene un sistema inmunológico innato y adaptativo, ¿no? Una clase de inmunología. Estoy haciendo eso yo también. Pero en un momento determinado, por alguna situación, su cuerpo produce células. Imagínense, las células que produce su cuerpo es para defenderlos, ¿verdad? Para protegerlos. Pero por un lado, por un mecanismo, su cuerpo produce células que van dañando su propio cuerpo. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo mi cuerpo va a producir células que me está dañando? Y eso genera enfermedades autoinmunes. 100% enfermedades autoinmunes. Entonces, ellos están haciendo un estudio que utilizan en la clínica estas personas que tienen autoinmunidad y que desarrollan también el cáncer. El cáncer tiene que ver muchas veces con estos sistemas y tiene que ver con ese rencor. Que las personas pidan perdón. Cuando las personas piden perdón, se van sanando. ¿Cómo eso? Su organismo también. Va saliendo ese rencor y esas células que hacen daño van disminuyendo. Miren qué interesante. Cómo esa enfermedad autoinmune se va eliminando. Y el Señor nos habla, ¿verdad?, en el Padre Nuestro. Señor, perdónanos nuestras deudas como así nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire, el Señor hablaba del perdón. Y ese perdón va haciendo que usted sane. Y hay terapias en lugares de enfermedad autoinmune, terapias con el cáncer, que los ponen a las personas para que pidan perdón, para que sean sanadas. Qué interesante. Qué interesante cómo nosotros podemos ver todo lo que nosotros vemos. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué hacemos nosotros para poder ser personas sanas o ser más saludables? ¿Qué podemos hacer si tengo un problema con la depresión, si tengo un problema con el ataque de pánico, si tengo un problema con la ansiedad, si tengo un problema con las adicciones? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay cosas que puedo hacer? Sí se puede hacer cosas. Y Dios también nos enseña a través de su palabra que podemos hacer algo. Entonces vamos a ir por parte. La persona tipo A, que hemos visto que desarrolla esos ataques de pánico, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo que ayuda muchas veces a ese tipo de personas es la gimnasia aeróbica, el hacer ejercicio. Usted cuando hace ejercicio va eliminando toxina. ¿Saben? Se vio un estudio que para que las personas puedan generar su mente y puedan estar mejor, el ejercicio tiene el mismo resultado o mayor que un antidepresivo, que un tranquilizante. Entonces usted dice, tomo tranquilizante, no quiero tomar, bueno, haga ejercicio. Cuando usted hace un movimiento aeróbico, usted libera toxina, libera antioxidante y se siente bien. Y usted va obrando en su vida.
o sea, va liberándose. Cuando usted viene al Señor, ¿verdad? Levanta las manos, alaba, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Puede cantar todo. Y bueno, está eliminando las toxinas, está haciendo aeróbico. El miércoles veíamos, ¿verdad? Nuestra hermana Betty hacía así, todo. Gloria a Dios. Usted está eliminando toxinas. No le digo que haga un show, ¿verdad? Ay, sí, para que lo vean. No, porque nace de su corazón. Y eso es bueno cuando alaba al Señor, cuando adora al Señor. Porque va volcando su corazón, usted se siente diferente después. Pero ¿sabe qué otra cosa tiene que hacer? Otra cosa que tiene que hacer también es ver su trabajo como una recreación. El trabajo que usted hace lo tiene que disfrutar. Porque si usted dice, oh, tengo que trabajar, Dios mío. Y ahí dice, este me va a agarrar a mi jefe. No. Y ahora estoy yo intentando. A mí me gustan las cosas que hago, pero a veces las relaciones interpersonales son muy difíciles. Y las personas son muy difíciles. Y los jefes son muy difíciles. Trata de tener un trabajo como una recreación. Y usted disfruta las cosas que hace. Y usted se siente bien. Entonces, ¿cómo puedo vencer esos ataques de pánico, esos delirios, verdad? Haga esas dos cosas. Haga gimnasia y vea su trabajo como una recreación. Lo segundo, yo soy una persona de tipo B, entonces tengo adicciones. ¿Y cómo yo puedo ser libre de esas adicciones? Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 del versículo 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabes? Una de las cosas que vos tenés que hacer para poder tener sanidad es poder perdonar. El perdón va limpiando. Y también honrar, ¿verdad?, a nuestros padres. El Señor nos dice su palabra, honra. Pero pastor, no sabe el papá que tuve. No sabe la mamá que tuve. No sabemos, ¿verdad? Pero tenemos que honrarlo. Mire, si usted quiere tener larga vida sobre la tierra, ¿qué tiene que hacerlo? Honrarlo. Y el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 10 nos dice, honrarás a tu mamá y honrarás a tu papá. Vos quieres tener el secreto, quieres ser éxito en las cosas que haces, quieres ser libre de cualquier adicción, honra a tus padres, honralos. Ponle en ese lugar privilegio, ¿verdad? Honralos. No digas, no, lo que Dios sabe. Pero si vos lo honras, dice la palabra de Dios, dice que hay que honrarlos para que te vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Ay, pero no sabe lo que es el viejo, no sabe lo que es. ¿Quieres que te vaya bien? Honralos. ¿Verdad? Esta es mi hija. No lo digo yo, dice la palabra de Dios, ¿no? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hay que honrarlos. Hay que honrar a nuestros padres, que eso es muy importante. Y hermanos, para ser libre de la depresión, que es importante, nosotros tenemos que ver el lado bueno de las cosas. Usted tiene que ver, para desarrollar, si usted es una persona de tipo C y tiene esa depresión, vea las cosas positivas, disfrute esos pequeños logros. ¿Logró algo bueno? Capaz que es pequeño, qué bueno, lo hicimos bien, qué bueno. El esposo lidera a su esposa, vea el lado positivo, no lo negativo, ¿verdad? Porque vemos lo me dice, vos sos acá, vos aquí, vos sos. Veamos lo positivo. Entonces le digamos, mira esposo, qué bueno que haces estas cosas, qué bueno que haces esto. Gracias, ¿verdad? El esposo, la parte del esposo, porque no sabe que es así, que así, que así. Bueno, vea el lado positivo. Le digamos, mira, es muy bueno en esto, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que has podido alcanzar eso. Eso ayuda en la relación. Y por lo tanto esa depresión se va a ir porque ve las cosas positivas de la vida. No todo es negativo, ¿verdad? Porque capaz el depresivo ve el vaso medio lleno y ya es algo mortal, algo que ya no tiene solución. Porque no está viendo el aspecto completo. Entonces es muy interesante cómo poder desarrollar algunas pautas nos permite poder sentirnos bien. Hermanos, qué bueno que es nuestro Dios, ¿verdad? Aquellas cosas que nos permiten desarrollar. Yo no le estoy diciendo capaz que vaya a un profesional, puede hacerlo, pero qué bueno que el Señor también a través de su palabra nos enseña. Y que usted sepa esto, que sepa que usted puede ser un tipo A, puede ser un tipo B, puede ser un tipo C y puede desarrollar todas esas cosas en su vida. Y como en el libro de Génesis el Señor nos habla. La familia es muy importante. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, ahí habla de la familia patriarcal, ¿verdad?
del principio del origen. Pero luego vemos que ese patriarcado llegó a otra connotación, porque ya luego el hombre quería sujetar a la mujer de tal manera que tenía que hacer todo lo que él quería. Y lo vemos en el libro del Antiguo Testamento. Pero luego eso cambia. El Señor Jesús, luego, cuando trae esa reconciliación, trae de nuevo la idea de la familia original. Y la familia original era que estuvieran en mutuo acuerdo. Viene cuando estaban Adán y Eva, antes del pecado, estaban en mutuo acuerdo. Y se acompañaban y se ayudaban. Esa es la familia original. Pero luego vienen movimientos que van cambiando. Miren, el movimiento hippie en el año 70, que está bueno la música, que está bueno todo eso, pero que exponen amor abierto. Vos disfrutás lo que haces, con quien sea. Tenés libertad. Si yo quiero estar con un hombre, si yo quiero estar con una mujer, si yo quiero estar con dos hombres, no, si te sientes bien, hacelo. Y hace distorsiona el plan de Dios. Miren, qué importante es poder volver al plan original. Ay, es que vos sos antiguo, no sabés las cosas. No, tiene que ver con el plan de Dios, no con antigüedad. Pero miren cómo la sociedad y cómo uno quiere distorsionar ese plan original. Entonces cada vez vemos hoy una tasa de natalidad más baja, ¿verdad? Ya las personas no se quieren casar, no quieren convivir. Y yo hablaba con varios amigos. Lo que pasa a mí es que si yo convivo más tranqui, yo no tengo que tener esa connotación, pero le digo, ¿sabe? No hay una pertenencia, porque, bueno, te estás jugando totalmente. Porque si vos te juegas, vos dices, pero eso tiene que ver con un principio de vida. Y me dice, bueno, sí, es verdad. Entonces, importante, hermano, todo esto nos ayuda a que tengamos vidas saludables. Y el Señor quiere que tengamos vidas saludables. Pero usted también sepa que hay circuitos y que hay cosas que va a afectar en su vida. Entonces, si usted tiene algunas características de depresión, capaz sea un tipo C, y tendrá que rever algunas cosas en su vida. O capaz, si hay algunos ataques de pánico, capaz un tipo A, y tendrá que disfrutar algunas cosas. O capaz usted es una persona con adicciones. Y bueno, habrá que ver cómo es su relación con las personas, cómo es su relación con sus padres, cómo es su relación con Dios, ¿verdad? Pascal decía que el ser humano es un cuerpo y que el alma tiene un espacio que solamente puede ser ocupado por Dios. Y mientras no sea ocupado por Él, no puede observar una plenitud plena. Y muchas veces el hombre quiere ocupar ese espacio con otras cosas, con adicciones, con juegos, con situaciones, con vida personal, con amor, con cariño. Pero mientras ese espacio no sea ocupado por Dios, no voy a tener una plenitud. Mira, lo decía un científico, ¿no? Y eso tiene que ver con el plan de Dios. Entonces usted me dice, pastor, ¿qué hago? Y acá hay una promesa que Dios habló a mi vida y que lo tomo para mí. Yo no sé cuáles son las situaciones suyas, yo no sé si usted está pasando por algunos problemas capaz. No porque hablamos de alteraciones mentales o situaciones mentales significa que usted es una persona que no es cuerda. No. Esta situación, a los pastores les compartía ayer, se hizo un estudio que es el estudio Bram, que es un grupo de investigación cristiano, y se habla prácticamente, a la cual se hizo una entrevista a 553 pastores evangélicos, y decían cuáles eran los miedos que podían enfrentar. Y una de las cosas era la depresión, la ansiedad, la situación económica, porque habían pastores que no tenían otro tipo de trabajo, vivían de las iglesias y no les alcanzaba y tenía familia. Y por lo tanto, esos pastores y esos líderes pensaban en el suicidio. Qué tremendo, ¿verdad? Y les compartí, hay la historia de un pastor, Andrew Seelen, de la iglesia de Inland, una iglesia muy grande de Estados Unidos, que tenía una familia feliz. Una esposa muy buena, 3 hijos, siguiendo en la iglesia, pero tomó una decisión a los 30 años. Su padre había tenido leucemia, él hace cargo de la iglesia de una manera especial a los 27 años, y claro, veía que su familia tenía hijos y tenía recursos, entonces él empieza a trabajar, secularmente también, en una empresa, y en un momento dice que la esposa lo ve que estaba llorando en el piso y estaba temblando, y decía, ¿qué te pasa? Y no podía hablar, no podía.
y empezó a tener crisis de ansiedad, empezó a tener depresión. Entonces, la iglesia decide darle un tiempo al pastor para que tome un tiempo con su familia, para que esté bien, para que pueda recuperarse. Después de 4 meses, el pastor vuelve nuevamente a la iglesia y empieza a hablar un grupo de sermones que le puso el gran lío. Y él empieza a exponer a los hermanos el problema de la depresión, el problema de la ansiedad, cómo eso iba afectando, se creó una fundación. Y en uno de sus últimos sermones, el último que él había compartido, su esposa había ido con sus hijos, ve que pasa una ambulancia y cuando ven esa situación, ven que su esposo, Andrew, había tomado la decisión de suicidarse. El suicidio. La depresión en una forma extrema. Y uno diría, ¿cómo es posible eso? Una persona que amaba a Dios, que conocía a Dios. Entonces, hermano, todas estas cosas no tienen que ser ajenas a nuestras vidas. Y nosotros como cristianos tenemos que tener una mayordomía de nuestro cuerpo. Tenemos un huésped espiritual, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, en todo sentido. En la parte corporal, en la parte mental, en la parte física, en nuestras emociones. Entonces, es muy importante. Y ahí se plasman otras cosas que, bueno, no les voy a compartir porque eran para los pastores, ¿verdad? Es para personas que están en el liderazgo. Pero que tiene que ver también como ser humano en todas estas situaciones que nosotros nos vivimos. Una noticia que capaz usted no se imagina y le cambia la vida. Imagínese, usted se entera una situación de enfermedad de un ser querido muy grave de un momento a otro, ¿y qué hace? Y es muy difícil, hermano, manejar. Yo les compartía, creo que les compartí a ustedes, estamos en Tucumán, en el barrio Echeverría, habíamos tenido un culto muy lindo, como iglesia habíamos crecido, había sido un culto maravilloso, no nos queríamos ir de la iglesia. Tanto era que los hermanos no se querían ir de la iglesia. Tuvimos Santa Cena y nos quedamos hasta tarde. Y me acuerdo que cuando volvemos, había llamado a la casa de la mamá de Mariela, de mis suegros, y después me trato de comunicar, y era mi mamá, que, bueno, mi padrastro, que yo lo apreciaba mucho y lo quería mucho, lloraba por su vida, había fallecido. Y había fallecido en la casa. Y era un tema complejo, porque una situación así tiene que venir la fiscalía, venir la policía, mi mamá estaba sola, todo un tema. Me acuerdo que fue un choque tremendo. Y yo tuve que viajar. Imagínese usted que estaba así con el amor de Dios, ve una noticia así, ¿cómo se siente? ¿Qué hace? Encima está la distancia. Y me acuerdo que con mi esposa no había vuelos, tuve que ir un vuelo a Paraguay, de Paraguay a Uruguay, no tenía el recurso, y gracias al Señor obró en mi trabajo y pude ir. Pues son situaciones así, hermano, que muchas veces pasan en nuestra vida. Capaz no le pasó así, pero le pasó de otra forma. ¿Y usted cómo se maneja? ¿Qué hace frente a esa situación? Usted es cristiano, sirve al Señor, es muy buena persona y tiene que hacer algo. Y ahí es como Dios empieza a trabajar en su vida. Dios empieza a hacer cosas. Y usted tiene que conocer todo esto, porque es parte también de lo que Dios nos enseña. Y tiene que saber que es real. Y tiene que saber que si usted no se cuida, puede llevar a otras cosas, ¿verdad? A otras situaciones. Y muchas veces hemos hecho con mi esposa mucha consejería en muchas situaciones del problema que tiene que ver con las partes mentales. Y tiene que ver muchas veces porque no me he dado cuenta o no he tenido conocimiento de esto. Pero el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Vamos a Isaías capítulo 43, versículo del 2 al 5. Lo puede tomar como una promesa para usted y voy terminando. El Señor le decía al profeta Isaías, a su siervo, ¿verdad? Le puede decir a usted, como un hijo de Dios. Cuando pases por las aguas, te dice el Señor, yo estaré contigo. Mire, cuando pases esos momentos tan difíciles que prácticamente no sabes qué hacer, el Señor dice, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea que si hay una cosa tremenda que te quiere mover, no te va a pasar nada. Cuando pases por el fuego, ¿qué le dice el Señor al profeta? No te quemarás. El Señor dice, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti. Qué interesante. No solamente no te vas a quemar, sino que no te va a hacer daño. Nadie te va a pasar a ti. Seguimos.
Porque yo Jehová, le dice el Señor al profeta, yo Jehová, Dios te dice, yo Jehová, Dios tuyo, soy tu Dios, al Santo de Israel, soy tu Salvador, a Egipto he dado por tu rescate y a Etiopía y a Seba por ti. Pero me quedo con la primera palabra, porque el Señor es tu Dios, Él es tu Dios, ¿verdad? Seguimos. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por vida y naciones por ti. Vamos al versículo 5 y aquí está, otra palabra clave. El Señor dice, no temas, otra vez, porque yo estoy contigo. Yo no sé qué imposible hay en tu vida, o yo no sé si hay un problema con tus emociones o con tus sentimientos. El Señor dice, yo estaré contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Pero Él dice, porque yo estoy contigo. El Señor está contigo, hermano. Dios está contigo. Dios le decía, ¿verdad? El profeta Isaías, están pasando una situación, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando situaciones tan complicadas, tan difíciles, y no estamos solos, no hay nadie? Me gustaría que esté tal persona, me gustaría que esté ser querido, me gustaría que esté... No hay nadie. Y ahí el Señor nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no sé qué hacer, no temas porque yo estoy contigo. Y vamos al versículo 2 de nuevo. Y quedar con esto. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Problema, yo estoy contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Hermanos, tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos ama y que tiene control de todas las cosas y que quiere bendecir tu vida. Yo no sé cómo está usted hoy, esta mañana, cómo ha venido aquí, o capaz no viene en internet, cómo se siente. ¿Hay algunas situaciones en su vida? Capaz hay depresión, hay ansiedad, hay ataques de pánico, hay delirio, no lo sé. Hay adicción, cosas que no sabe manejar, no lo sé. Capaz que son pautas que nos pueden ayudar. Pero si nosotros tomamos lo que es la palabra del Señor, Él dice que Él va a estar con nosotros. Que Él va a cuidar nuestra vida. Que no importa el río que pase, no te va a tocar, no te va a hundir, ¿verdad? No te va a lastimar. Y si hay fuego y cosas, que usted no sabe lo que me ha sucedido. Son cosas tremendas. El fuego no te va a tocar. Porque dice, yo estaré contigo.